Nos preguntábamos como propuesta inicial de estas líneas editoriales si es recomendable extraer o profundizar ciertas conclusiones políticas macro, ¿sí?, a partir de hechos y actitudes que se muestran como pequeñeces. Seguramente hay ejemplos que tientan a una contestación afirmativa y otros que no. Veamos qué sucede con los siguientes. Las elecciones correntinas del domingo pasado, si bien es cierto que cada distrito tiene componentes locales capaces de transformarlos en mundos propios, invitan a algunas observaciones dignas, nos parece, de ser contempladas con una lupa más amplia. Ricardo Colombi, el gobernador triunfante, fue presentado antes de esos comicios y sobre todo después como un radical puro, clásico. Su propio partido lo reivindica como tal al sumarlo cual ejemplo de un incipiente reverdecer de la UCR. Sin embargo, Colombi supo estar casi cabeza a cabeza con Julio Cobos en 2007, cuando se punteaba a quién podía ser mejor candidato a vice de Cristina. Colombi quería a toda costa ser el elegido de aquella intentona de transversalidad mudada a concertación, pero a Kirchner le pareció más confiable el mendocino, en uno de los pocos y más notables errores de su percepción, aunque nada pruebe, por supuesto, que el correntino hubiese significado lo contrario. De hecho, cuando el conflicto con El Campo, un año después, los diputados de Corrientes se alinearon con la algarada chacarera y fueron infructuosos los esfuerzos de Colombi por demostrarle a Olivos que la situación se le había ido de las manos. Ahora, los radicales ganaron la elección de Corrientes, pero el esquema de alianzas a que debieron o quisieron recurrir es francamente impresentable, por usar un adjetivo módico. La gran, uno diría, la inmensa mayoría de las crónicas y analistas que dieron cuenta de la victoria radical en Corrientes optaron por obviar que fue a través de una ensalada con gente de Narváez, los Rodríguez Sá, lo que quedaba del ARI fundado por Carrió, los Romero Feris, el partido creado por Cavallo, los socialistas de Wiener, y si es que hiciera falta una yapa espampanante, los otrora Nacampop de Libres del Sur. Fue así que ganó Colombi el domingo pasado, despertando inmensas dudas acerca de qué ocurrirá en la legislatura provincial cuando ese rejuntado, poco menos que indescriptible, deba funcionar como un todo homogéneo capaz de garantizar la dichosa gobernabilidad. Por la inversa, el 45%, poquito más, obtenido por Camagüe Spínola, en nombre del Frente para la Victoria, bueno, representa un voto bastante o mucho más firme que el de quien se ofertó como purista de un ideario republicano federal sin otra convicción que la de un antikirchnerismo explícito. De mínima, es atendible considerarlo de esa forma. Por favor, tampoco se trata de estimar más de lo debido, numéricamente, a una provincia que no llega al 3% del padrón nacional, 2,4%. Pero sí, tal vez, se puedan ensayar algunas proyecciones que, al margen de las particularidades de cada distrito o zona, hacen a los proyectos políticos en danza a nivel nacional y a la verdadera fortaleza y convicciones, o no, de sus protagonistas. Sergio Massa, sin ir más lejos, viene y vive recolectando voluntades entre una serie donde se juntan peronistas opositores y ex-kirchneristas despechados. Unos y otros estaban a la espera del surgimiento de alguna figura que amparase su necesidad de reinstalarse,
bajo una sombra de poder o de expectativas favorables. Y el intendente de Tigre se las brindó desde la más espectacular construcción mediática de que se tenga memoria en cuanto a aspiraciones presidenciales, aunque por ahora con un alcance que se limita al contorno bonaerense. Mauricio Macri, quien tenía ínfulas de un peronismo que acabara por rendirse a sus pies, jamás terminó de arrancar, y ya se sabe por fuera del universo peronista, no hay nadie en condiciones de garantizar el liderazgo que ese espacio y la sociedad requieren, a menos claro que algún escenario hoy impensable lleve a la reedición de un experimento como el de la Alianza, tras la decadencia del menemato. De manera contrafáctica, respecto del peronismo, y tanto en el oficialismo como en la oposición en general, todos en voz baja, off the record, están abundando quienes sostienen que con Kirchner no se hubiesen escapado tantas tortugas. Dicen que él, mucho más ducho u osado que Cristina para manejarse en el barro de los sapos a tragar, si es que de veras se está hablando de ejercer el poder y no de comentarlo, habría sido mucho más inteligente a fin de impedir fugas evitables. Por supuesto, los casos más mencionados corresponden a ciertos varones del conurbano, sindicalistas, varios, y algunos gobernadores, pero también se le adjudica a Kirchner la supuesta propiedad de que no se le corriera el mismo Massa. Es una hipótesis estimable, contrafáctica, insisto. Si no en todo, en buena parte es estimable. Igualmente, si es por suposiciones inservibles, podría regir la de un Kirchner candidato hoy que no permitiría hablar de fin de ciclo. La realidad estricta es que las cosas se dieron así, lo cual no significa que el gobierno no deba corregir sus serios errores de construcción política, y que al fin y al cabo lo verdaderamente importante es cómo se sigue desde lo que hay. Y lo que hay, a esta altura y de piso, son dos alternativas. Profundizar la energía, la orientación, el modelo, como quiera llamarse, al kirchnerismo, a una costa de perder en las urnas, u optar por un cambio dramático, a corto o mediano plazo, que disfrazan de moderado. El sociólogo y cientista político Emir Sader, brasileño, uno de los intelectuales más prestigiosos de la región, habló de algo o mucho de esto en su columna de ayer, publicada en Página, bajo el título de La continuidad post-neoliberal. Dice, se ha formado una coalición internacional entre fuerzas de derecha y ultraizquierda para atacar a los gobiernos progresistas de América Latina, porque el éxito de líderes como Hugo Chávez, Lula, Dilma, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mujica, hacía insostenible sus posiciones. Era insostenible para ellos que Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática y Copey fracasaran y que Hugo Chávez funcionara. Que Cardoso hubiera fracasado y Lula funcionara. Que sus queridos Carlos Menem y Fernando de la Rúa hubieran fracasado espectacularmente y que Néstor y Cristina hayan funcionado. Que Sánchez de Lozada hubiera salido del gobierno boliviano expulsado por el pueblo para refugiarse en Estados Unidos y Evo Morales funcione. Que los gobiernos de derecha en Uruguay hayan fracasado y los del Frente Amplio funcionen. Que lo mismo pase en Ecuador con el éxito de Rafael Correa. Según la receta neoliberal y la de la ultraizquierda, esos gobiernos no podían funcionar. Tenían que fracasar para demostrar la verdad del pensamiento único y del consenso de Washington. En la realidad, los pueblos los han escogido y reafirmado como sus líderes. Esta situación se ha consolidado de tal forma que las oposiciones en cada país no encuentran espacio, ni liderazgo, ni plataformas alternativas.
o callan sobre lo que harían en caso de que triunfaran, o confiesan que volverían a las fórmulas neoliberales: menos Estado, duro ajuste fiscal, privatizaciones, política externa de vuelta a la subordinación a los Estados Unidos. Sader concluye su artículo con una visión quizá excesivamente optimista en torno de la estabilidad de los gobiernos progresistas regionales, porque, y en esencia acerca de experiencias como la Argentina, está claro que hay o puede haber pronóstico de tormentas y severas. Pero lo que sostiene, y de eso se trata a juicio de quien habla, es que el medidor no debe pasar por la permanencia coyuntural de las administraciones de izquierda o centroizquierda, sino por su capacidad de afirmar bases que a la derecha le cueste enormemente derruir. Hubo una entrevista del mismo diario el lunes pasado a cargo del colega Fernando Siveira al filósofo Ernesto Laclau, quien responde lo que sigue a la pregunta de si el gobierno en octubre puede revertir el resultado de las primarias. Señala: depende de factores coyunturales que no puedo manejar, pero una política seria y coherente tiene que pensar que hay una guerra de posición con las fuerzas de la reacción que no se gana ni se pierde en un día, ni en dos. Lo que hay que conseguir, independientemente de que haya una victoria o una derrota electoral, es que vayan afirmándose las bases, los puntos desde los cuales una respuesta colectiva en una segunda oleada vaya a ser posible. Y antes de esa respuesta, con la que concluye la entrevista, Laclau describe una diferencia sustantiva entre Macri y Massa. Del macrismo no va a surgir nada en términos de futuro político. El caso de Massa es distinto. La derecha argentina y sus órganos representativos, como Clarín, La Nación y otros, se da cuenta de que ellos no pueden tener un gobierno representativo que sea hegemónico. No pueden. Entonces, lo que tratan de buscar es una figura desvaída, que de alguna manera parezca vagamente centrista, y que sin embargo tenga una base popular lo suficientemente débil como para que ellos puedan reconstruir corporativamente su poder. En acuerdo con estas definiciones, pinta claro que aspectos en apariencia secundarios u obvios, del tipo de las alianzas que se tejen en el palo no peronista, o la forma de ambulancia recogeríos en que construye Massa y sus patrones mediáticos, son en verdad demostrativos de que la derecha argentina acumula a como sea en aras de un objetivo único: acabar con el kirchnerismo en las urnas. Y lo puede lograr tranquilamente, montada en sus méritos comunicacionales, en el desgaste natural de una gestión que ya lleva 10 años, en los yerros del oficialismo. El interrogante sería si, frente a esa probabilidad, el gobierno debe optar por maquillarse, adoptando medidas y modos que lo exhiban más moderado y dispuesto a conceder. O si es cuestión de asentarse en aquellos modos, medidas, gestos, que justamente le permitieron llegar hasta acá con una base de apoyo popular envidiable. Los que pueden ir y venir son los votos, nunca las convicciones.